tu presencia, escuchen en nosotros tu palabra, Señor, miren en nosotros tu rostro, Señor, y se manifieste, Señor, ante ellos tu amor, Padre. Así es que en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú tienes cosas grandes y maravillosas, Señor, para restaurar, Señor, lo que está, Señor, a punto de caer. En el nombre de Jesús te honramos y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén, ya nos preparamos nuestros corazones. Miren cómo Dios hace. Uy. Después de semejante presencia, la luz resplandeciente viene. Cuando uno está en oscuridad y llega la luz, dentro de uno siente como un golpe. Porque uno no espera que le digan algo que uno no quiere escuchar. Y aquí estamos viendo la realidad. Somos seres humanos todavía, ¿no? Santos. Amén. Bueno, nosotros quedamos ayer. ¿A dónde vamos? Ay, no podemos empezar, pero vamos a hacer un resumen para las que no vinieron. ¿Cuántas no vinieron? Ayer nosotros estábamos hablando, un resumen chiquitico, estábamos hablando de la importancia de la mujer para el reino de Dios. Y de esa importancia que Dios nos ha dado desde el principio y que tal vez nosotros no lo habíamos detectado, no lo habíamos visto, no lo habíamos leído, porque la palabra de Dios lo tiene todo incluido. Este libro que uno ve tan pequeño tiene una inmensidad casi que es interminable. Este pequeño libro espiritualmente trae todas las enseñanzas para vivir en este mundo. Tenemos que meternos en este mundo para que la palabra fluya, para que la palabra nos lleve, para que la palabra nos transporte y para poder ser más cercanos a Dios, que eso es lo que Dios quiere. Recuerden que nosotros hablamos de la palabra, que la palabra es un testamento, y si yo no conozco el testamento, imagínense que a mí me regalan una casa en Colombia y yo ni me entero dónde queda, ni qué tipo de casa es, y de pronto es una mansión y yo la estoy rechazando porque no me interesa ir a conocer lo que me dejaron. Entonces nosotros tenemos que aprender qué nos ha dejado el testador, porque hay un Antiguo Testamento, pero hay un Nuevo Testamento, y ese Nuevo Testamento tenemos que conocerlo, pero también el Antiguo. De las cosas que necesitamos aprender es que uno debe aprender primero el Nuevo Testamento para poder entender el Antiguo. Cuando leemos primero el Antiguo, no logramos entenderlo. Nos hacemos bolas, como decimos en Colombia. No entendemos a un Dios cruel y despiadado, vengativo. Pero cuando aprendemos primero el Nuevo Testamento, logramos entender el Antiguo. ¿Qué fue por qué Jesús tuvo que venir? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces vamos entendiendo, ese es el orden que debería ser para poder adentrarnos en ese mundo de la gracia. Entonces la Biblia es un testamento y necesitamos adentrarnos en ese mundo para saber primero nuestra identidad, qué nos fue dado, cómo lo podemos utilizar, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros beneficios? Todo está ahí, todo. Y un testamento es la última voluntad de una persona. Entonces aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Estábamos viendo cómo... Oh, no, pero primero me salté una diapositiva. Me salté esta diapositiva que es donde Jesús desde el principio, a raíz del pecado, tuvimos consecuencias. La mujer fue la que pecó y la serpiente la engañó y por supuesto Satanás fue lo que detiene a uno para no moverse. Son muchas cosas, pero vamos a empezar a hablar de las que nos van deteniendo. La identidad. La identidad nos detiene. La falta de identidad. Es un segundito que tengo que llegar a... Hay un teléfono, sí, que está insistiendo. Que están insistentemente llamando. Revisen que no sea algo importante. Entonces, esta es la diapositiva 5. Oh, my God, qué pena que no tiene. Necesitamos entender, ¿necesitan tiempo? No.
necesitan tiempo, me revisen sus celulares, chicas, por favor, y apaguen eso. Apaguen. Lo primero que nos hiere es con la identidad. Pero ¿cómo nos hiere? Si nosotros nacemos, tenemos que entender que nacemos en un mundo caído. Y que cuando nosotros nacemos, la serpiente ya ha herido nuestros anteriores, nuestros antepasados, desde Adán y Eva, por causa del pecado. Entonces empezó esa manera de herir. Hieren a unos padres, esos padres hieren a sus hijos. Adán y Eva la culpa, se culpa el uno al otro. Yo me imagino a Adán y Eva, usted siempre echándome la culpa a mí, pero usted ¿por qué recibió lo que yo le di? Y yo me imagino a Adán decir, por su culpa, no es que usted fue la que me insistió que yo comiera, usted me insistió que yo fuera allá, es su culpa. La pelea eterna. La pelea eterna. Entonces siempre le echamos la culpa al vecino, al otro, al del frente, a cualquiera, pero no me veo. Entonces, no reconocemos, y Dios lo que necesita es que reconozcamos. Nuestros padres fueron heridos y ellos nos hirieron. Nuestro entorno fue herido, el barrio, la nación, el país, tenemos un contexto histórico y nosotros aprendimos de ese contexto histórico también. Aprendemos a ser duros, aprendemos a ser crueles, tengo una vecina, les cuento la historia, tengo una vecina, ella es rusa, ella es una mujer muy seca y difícil, pero siempre nos hablamos, yo hablo con ella, yo fluyo en español y en inglés, chipchombiano, pero fluyo. Entonces, hablo con ella, se presentó que se enfermó un gatito que ella cuida de la calle y me dijo que si lo llevábamos al hospital y yo le dije que era claro que yo la acompañaba y tuvimos todo el día para hablar, porque ir con un animalito a los hospitales eso toma tiempo. Entonces ella me contaba, ella es muy seria, ella es muy parca y lo único que hace es hablar de otros, del vecino de arriba, del vecino de al lado y todo. Entonces yo le pregunté que cuál había sido la vida de ella y fue una mujer, la mamá de ella estuvo en la guerra, en la guerra y ella dice que la mamá de ella, el papá lo llevaron a la guerra. Y resulta que cuando estaban en la guerra fueron a visitar a la mamá a decirle que el esposo había muerto y a la mamá le dio un infarto fulminante. Oh, my God. Y la llevaron a un reformatorio, que era que se llamaba. Entonces ella no fue cuidada por sus padres porque sus padres murieron. Murieron al mismo tiempo. La guerra duró el tiempo que duró, que no sé cuánto duró. Y resulta que después los familiares la buscaron a ella y la sacaron de ahí. Pero ya ella iba herida. Y esa niña iba herida, la mamá de la vecina mía. Entonces ella nunca vio a la mamá. Dice, mi mamá fue dura, seca, no recibimos de ella un abrazo, un cariño. Y ella dice que el papá sí era cariñoso, pero la mamá no. Y que cuando ella murió, los únicos que fueron al entierro, al velorio del entierro, fueron el esposo y los hijos. Nadie más. Nadie la quería. Porque nadie conocía su dolor. Y entonces ahora uno ve por qué una persona es frívola, es seca, no tiene un sentimiento, no le enseñaron el amor maternal. No le enseñaron. Entonces, si nosotros vamos conociendo el contexto histórico de una persona, sabemos que, mira esa vieja tan amargada. Mira esa como me miró de feo. Oiga, mira, ¿qué tal? ¿Y qué se cree? Pero no sabemos de dónde viene, cuál ha sido su batalla, qué ha sido herida. Entonces nosotros no conocemos, solo criticamos, solo señalamos. Entonces ahí es donde perdemos la identidad. Llegan nuestros padres, entonces como son heridos nos hieren. Yo fui una mujer rechazada, una niña rechazada por parte de mi papá. Mi mamá me amaba, pero mi papá no, porque era mujer. Y él tenía un daño por parte de la mamá y las hermanas. Entonces, él no se conectaba con la mujer, él quería tener solo hijos hombres. Entonces, esas son las heridas que van afectando. Mi mamá me amaba, pero yo no miraba lo que tenía. Yo miraba lo que yo quería y no tenía. A mí no me interesaba el amor. Entonces, me fui convirtiendo en lo que era mi papá. Amargada. Cuando yo me caso, me encuentro con un hombre al que yo quiero pisotear,
dominar, controlar, herir, apocar, porque quiero, sin darme cuenta, mi niño interior empieza a destruir al hombre que está a mi lado. Entonces empieza un daño. Y entonces nosotros vamos haciendo eso por las heridas, porque yo no tengo identidad, porque soy insegura, porque yo me siento fea, porque soy rechazada, entonces yo no tengo valor propio y yo misma me rechazo. Entonces caigo en una codependencia y quiero controlar y quiero que esté conmigo y quiero tenerlo al lado y la estoy asfixiando y él solo quiere respirar. Eso es lo único que quiere el hombre. Entonces uno, lo digo por experiencia propia, Dios me llevó a estudiar lo que es consejería precisamente por eso, porque yo dije, en algún lado tiene que haber una solución. Y la solución solamente está aquí. En el mundo están los psicólogos, pero si no tienen la palabra es temporal. Pero la palabra de Dios es eterna. Entonces necesitamos adentrarnos en este mundo. Entonces perdemos identidad, empezamos a sentirnos inseguros, empezamos a querer ganar las cosas por cuenta propia. Yo lo hago, yo lo consigo, yo lo logro, yo no tengo a Dios, entonces mi Dios soy yo. Y quiero que todos dominar a todo el mundo. Y la forma de dominar es le ayudo a este, le doy a este, le controla. Y todo, uno empieza a hacer tantas cosas para que tener a todo el mundo. Pero resulta que uno se siente que la gente es desagradecida. Y resulta que no, la gente no es agradecida, la gente simplemente disfruta de lo que uno le brinda, pero no es porque como queremos ser dominantes no podemos. Entonces, hablamos de que el propósito de Dios no es que nosotros hagamos las cosas así, sino que hagamos para Él todo, en Él, por Él y para Él. ¿Recuerdan? Que si nosotros lo hacemos para conseguir el afecto de alguien, el cariño de alguien, lo único que vamos a hacer es salirnos del camino. ¿Podría compartir algo? Mira, esta semana tuve un curso con unos pastores por línea y hablábamos justo de este tema y la pastora dijo, o sea, en un lado escriban, pero escriban, ¿no? Dijo, todo lo bonito que tienen hasta la edad que hoy tienen. ¿Qué es lo bonito que hay? Porque hubo cosas bonitas. ¿Qué es lo que te marcó? Entonces hay una comparación ahí, porque no todo, y todo eso fue usado, ha sido usado para bien, para uno, porque a veces no es eso es malo, eso sí, pero si estamos realmente, como eso en la palabra, conectados con el Señor, vamos a ver que esto que nos pasó fue para algo bueno. No lo entendemos en el momento, pero el Señor nos muestra, ya sea para ayudar a otras personas, dependiendo de la situación. Y es bonito porque yo lo hice de escribir todo desde donde yo me acuerdo. Yo digo, o sea, sí he tenido cosas bonitas. O sea, hay buena memoria. Lo que pasa es que uno se acuerda de lo malo. Exacto. Yo me acordaba, a mí no me interesaba el amor de mi mamá, yo lo tenía, yo me fijaba en lo malo y me convertí en lo malo. Exacto, entonces como uno se convierte. Que uno, o sea, dice que uno viera, o sea, que no todo ha sido malo. Y de lo malo que uno ve que es malo, el Señor siempre va a hacer algo bueno de ahí. Eso es lo que estamos aquí precisamente haciendo, mirando cómo hay que, cómo Dios le permitió a la serpiente y Dios nos da las estrategias para salir de ahí. Es que esa es la idea, porque nosotros podemos verlo y decir sí, pero necesitamos saber cómo salir de ahí. Porque yo puedo tener la comparativa y yo sí, si me enfoco en lo bueno, pero no restauro lo malo, me da lo mismo. Y lo hizo bien la pastora, no le estoy quitando valor. Estoy diciendo que necesitamos entrar a lo que Dios nos está enseñando para vencer lo malo. Yo no puedo simplemente ocultarlo así y ser lo bueno, no puedo. Yo necesito sacarlo. Porque lo que esté en oculto me va a dominar. Todo lo que ustedes guarden en secreto las va a dominar. Todo lo que está en oculto las va a llenar de rabia. Y eso va a salir en un momento dado. Como el carcoma, ¿se acuerdan? El carcoma sale y ya tiene destruidos los huesos. Entonces primero tenemos que mirar esa parte de lo que es la identidad. Y sí, nosotros tenemos valores. Yo aprendí muchas cosas buenas de mi mamá.
¿sí? Mi mamá tenía carisma, mi mamá tenía muchas cosas y mi mamá me amaba, fue una mujer cariñosa. Yo me relaciono más fácil con las mujeres que con el hombre, pero entendí por qué, ¿sí? Entonces uno va haciendo. Entonces, lo primero que todo es que nosotros perdemos identidad porque no sabemos quiénes somos. O soy la persona que me dijeron, porque a veces tenemos los padres, a veces según el daño que tengan a un niño le dicen, ¿cuándo va a hacer usted algo bueno? ¿Cuándo va a hacer usted bueno? Usted nunca ha hecho nada nuevo, nada bueno. Haga algo bueno en su vida, amiguito. Entonces uno le está diciendo bruto. Y entonces eso ya lo detiene. Una palabra que lo etiquetó o la etiquetó. Siempre se le tiene que hablar la palabra bien. Decir, hijo, tú puedes hacer cosas mejores porque tú eres muy inteligente. La palabra, el amor lo puede todo, el amor lo hace todo. Entonces decir, eres una criatura de Dios, creado en Él, por Él y para Él. Eres una maravilla para el reino, mi amor. Y tú tienes cosas grandes. Sacó mala nota. ¿Qué le pasó? No estudió, ¿cierto? Por andar en ese computador. Y decir, hijo, tú eres inteligente. Tú puedes hacer las cosas mejores y sacar mejores notas. Dios te dio una mente brillante y puedes hacer cosas que nadie puede hacer porque Dios te hizo único. Nosotros no podemos ser igual a nadie. Siempre somos diferentes. El problema es que nosotros como mujeres queremos que sean iguales. Entonces nosotros no podemos, el mundo habla de igualdad. No podemos ser iguales. Somos diferentes. 5 dedos de la mano, no hay uno igual. Nosotros somos diferentes. Dios quiere unidad. Unidad es yo te acepto como eres. Hay un niño que es alegre, el otro es más calmado, el otro es alborotoso. Saber que todos son iguales. Yo no puedo hacer que todos funcionen como a mí me parece, porque cada uno tiene una manera de ser diferente. ¿Sí? Les hablaba yo ayer de mi esposo. Mi esposo tiene una manera de ser. Yo se lo quise cambiar, le quise destruir su vida. Y resulta que lo que hizo que pensaba que tenía que destrozar la serpiente antigua. Entonces, pero yo era la serpiente. Hablemoslo claro. Porque yo estoy bajo el dominio de las tinieblas cuando yo no conozco mi realidad. Las tinieblas me dominan. Entonces ahí es donde necesitamos. ¿Cuál es mi identidad? Yo no tenía identidad. Yo quería que mi esposo me diera una identidad, que me amara, que me reconociera como esposa, que me hiciera sentir como esposa. Yo quería el amor de mi papá. Y él no me podía dar el amor de mi papá. Mi niña interior reclamaba un amor que no le correspondía. Yo lo tenía que amar como esposo. Entonces ahí ya hay un daño. ¿Sí? Yo quería que él me reconociera, pero yo soy lo que yo pienso que soy y los demás ven lo que yo estoy segura que soy. Si yo me miro, ustedes vieran esas fotos mías. Horribles. Seguimos siendo seguimos siendo del reino de Dios. Él es el que nos provee. Y lo que ganamos depende de lo que... Si yo tengo plata en el bolsillo, la tengo en el bolso, y yo llego y digo, no, pues esto no me alcanza para nada. Entonces no le alcanza para nada. Literal no alcanza. Literal no le alcanza para nada porque usted está declarando una palabra y la palabra se va a hacer. En Proverbios 18, 20, 21 lo dice. Proverbios 18, ahí no lo buscamos. ¿Qué tal? Ay, Dios mío, vamos avanzando. Cada rato hablo más, Señor. Yo no sé hasta dónde vamos a alcanzar. Necesitamos otro día. En la lengua hay poder de vida y muerte. Sí, 18, 20, 21. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Exacto. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes lo aman comerán de su fruto. Exactamente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La palabra tiene poder para irse a hacer lo que Dios la mandó a hacer, pero también la palabra de las tinieblas funciona. Porque el enemigo sabe lo que nosotros pensamos. Entonces, si yo pienso que el dinero no me alcanza, no me va a alcanzar. Pero si yo pienso que eso es, para Dios eso se multiplica. Yo llego a un almacén y llego y voy a comprar algo, vale 100 y pico y yo, pero lo quiero, lo necesito. Si lo necesito, lo compro. O a veces uno lo compra y uno dice, no lo necesito, pero lo quiero. Y no me interesa si tengo o no tengo.
Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ir a comprar algo y vale un pocotón de plata y yo lo dudo y lo compro y lo voy a pagar y resulta que está el 70% de descuento. Así es. Pero si yo estoy en amargura y digo, a mí no me alcanza, entonces usted va a decir, mira, y eso tan lindo. Y cuando usted está ahí, le están cambiando el precio más caro. Perdió la gracia. Porque como usted dice que no le alcanzó, o yo lo decía, entonces yo vivía en pobreza, yo vivía en entonces nosotros somos hijos del reino. Yo tengo un testimonio así, como usted dice, un día yo mi hijo tenía concierto, entonces yo voy al mall y digo, Señor, vamos a comprarle ropa para tu hijo que le hace falta. Y fui, y de verdad, lo que iba a gastar casi como $500, pues le compré un abrigo, que el zapato, que el pantalón, todo, ni menos de $200 gasté en todo. Esa es gracia. Eso es gracia. Y dije, wow. Sí. A ella le pasa eso, ¿no te acuerdas con tu nevera también? No, La sí. nevera costaba un montón de plata y resulta que se habían equivocado sí fue verdad, los del almacén se equivocaron, pusieron el precio barato y ella dijo, ay, yo me llevo esta. No, señora, eso no. O por aquí dice que ese es el precio y se la vendieron al precio de una neverita así, un neverón. Casi de Eso $4,000 pasa por en los 1,500. almacenes de aquí, eso pasa aquí en Estados Unidos, estamos en un lugar de bendición. Porque aquí Dios a muchos de nosotros nos encontró. Este es el camino a Emaús, un encuentro con Jesús. Entonces, como yo piense de este país, así ese país será Así conmigo. es. En este país no solo trabaja, no Así se mismo. goza, entonces todo el tiempo uno se queja, ¿sí? Entonces necesitamos, entonces eso es parte de lo que tiene. Entonces, vamos a hablar de las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas pervierten el evangelio, ofrecen libertinaje, en el enfoque en el dinero, en las ganancias, en yo tengo, en abundante, en riquezas, solamente en riquezas, y me desconectan de la palabra de Dios, en las genealogías. Entonces, porque créanme que hay pastores que hablan, que son homosexuales, que predican la palabra de Dios, pervirtiendo el evangelio. Existen los falsos profetas y el legalismo. El legalismo es vivir por la ley y no por la gracia. O sea, si yo quiero conseguir algo, tengo que sacrificarme, tengo que conseguirlo luchando, esforzándome, diezmando más, orando más, arrodillándome más, llorando. Entonces ese esfuerzo propio. Entonces, pero no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Es por fe. Yo tengo que creer, ¿sí? Pero si dice, mire, de tanto que esta oración le va a sanar, está comprando algo que no puede comprar. La sanidad no se compra. Entonces, cuando una persona le está ofreciendo sanidad por dinero, es falso. Falsos profetas. Que si usted da esto más, entonces usted le va bien esta semana, que esto es una semilla para tal cosa. No, esas son buenas obras. Si yo voy a diezmar más es porque Dios me creó para hacer una buena obra y diezmarle más a la iglesia un día. Papá. ¿Sí? Vale. Perdón. Ay. Entonces, eso es la falsa doctrina. Entonces nosotros necesitamos el legalismo nos va a exigir hacer muchas cosas. Ayunos de 40 días. Aguantar hambre por gusto, porque tengo que trabajar. Me da mal genio, tengo hambre. Dios no quiere sacrificios, sino quiere obras de corazón. Sí. Él quiere que hagamos las cosas en Él, por Él y para Él. Lo que nosotros hacemos, Dios lo creó con anticipación para hacer buenas obras. O sea, yo voy a hacer algo que me gusta. A mí me gusta hacer esto. A mí me gusta dar consejería. Eso lo puso Dios en mi corazón. Porque Dios me creó para eso. Me fue llevando y yo me seguí. Yo dije, bueno, ok. Y fue haciendo. Yo ni siquiera me enfocaba en nada más. Yo fui haciéndolo porque... Pero Dios empezó. Entonces, yo no tengo que decir, es que yo tengo que hacer, yo me tengo que ganar al pastor, yo tengo que hacer esto, que el pastor se dé cuenta para que me vea. Yo no tengo, el único que me debe ver a mí es el Señor. Él conoce la intención del corazón. Entonces, Él quiere que lo hagamos siempre con intención para Él. Las falsas doctrinas hacen daño, ¿sí? Entonces,
Y son mucho más, hay muchos lobos vestidos de oveja y ahí ustedes pueden ver, podemos darnos cuenta. Algo que sucede es que vamos a ciertas iglesias, predican mal el evangelio, pero como yo no lo conozco, me enfoco en lo malo, me enfoco en lo que me dijeron. No debo hacer esto, no debo hacer aquello, debo vestirme de largo, debo ocultarme tal. Entonces es todo lo que los demás ven, no por dentro. Por dentro son Catrinas. Usted sabe que Sepulcros Catrina... blanqueados. Blanqueados, sí, sepulcros blanqueados. La Catrina la hicieron haciendo una crítica para la sociedad. Yo pensé que Pero lo cogieron para ¿Por qué hacer... le llamaron Catrina del Blanqueo? Entonces la Catrina fue para hacerle una crítica a la sociedad en México. Y lo cogieron para las brujas. Para los brujas que hacen la Catrina, para el Día de los Muertos y todo eso. Sí, pero eso quien lo hizo fue para una crítica en la sociedad. ¿Sí? Otra cosa que nos detiene, todo esto nos detiene en un crecimiento. Entonces, algo que nos detiene es la vida virtual. Dios nos creó para ser relacionales y no virtuales. Entonces ahora todo es virtual. Si ustedes se dan cuenta, hoy los niños pelean por teléfono. La mamá y el papá pelean por teléfono. Todo es por teléfono. Y resulta que Dios nos creó para ser relacionales, para tener afecto, para poder dar un abrazo, para poder estar juntos, para que estemos unidos con todas nuestras diferencias. Pero el celular, el internet, el Instagram, el TikTok, el Facebook, todo eso nos entretiene porque nos intoxica la mente y nos dice, esto está grave, esto está terrible, mire lo que está haciendo el presidente, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando yo estoy en Clinton, a mí no me preocupa lo que haga el presidente, no me preocupa lo que haga el presidente, porque es que mi gobierno no es de este mundo. Mi gobierno no es, pero si yo me estoy sujetando a este mundo, empiezo a tener miedo y empiezo a transmitir el miedo para otros lados. Y empiezo a decir, ¿sí ves lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y resulta que el que teme no sabe que Dios lo ama por sobre todas las cosas del mundo. Entonces necesito saber que a mí me intoxica. O si no me llena de esos pobrecitos, de los animalitos, y uno se coge, entonces llega el mensaje de Facebook, y ese mensaje, y otro de TikTok, y entonces TikTok, y entonces se pasar el mensaje, y todo el tiempo, y cuando uno menos piensa, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no hubo tiempo para el Señor. ¿Y qué quiere el Señor? Que tengamos una relación con Él. Recuerda que ayer lo hablábamos, Dios quiere, así como ustedes como padres desean una relación con sus hijos, Dios quiere tener una relación con sus hijos, pero los hijos estamos ocupados, no tengo tiempo, no puedo ir a la iglesia porque me tengo que ir a tal lado, pero sacrifican a Dios, ¿sí? Para hacer otras cosas, pero no sacrifican otras cosas por estar con Dios. No lo hacemos. Entonces yo tengo que aprender a tener un balance en mi vida para poder estar conectada con Dios, porque Dios es el único que me va a abrir el camino para hacer, porque yo empiezo a sufrir y no me doy cuenta porque yo no sé por qué, si yo voy a la iglesia, espiritualidad prestada, que ayune el pastor y que me dé la palabra, que yo la recibo y chévere, ya, y me voy camino todas las semanas sin Dios. Y Dios quiere vivir en nosotros. Es el único Dios que decidió vivir en un cuerpo humano. Es el único Dios que decidió vivir entre nosotros, dentro de nosotros. Entonces nosotros no lo queremos el milagro, queremos todo, pero no queremos una relación con Dios. No queremos, si ustedes quieren a sus hijos, ustedes quieren que el niño llegue y diga, mamá, mire lo que me pasó. Dios también quiere que vayamos a Él y decir, Señor, papi, mira lo que está pasando. Pero gracias que yo vengo a tu presencia. Gracias porque sé que eres tú el que me tienes una respuesta. Gracias porque yo sé que tú me amas. Gracias porque tú no vas a permitir que pase nada. Gracias porque si alguien está conspirando en contra mía, sin ti lo está haciendo. Amén. Yo tengo que declarar la palabra, pero si no la sé. Porque vivo en el mundo, viendo las carreras del mundo, en las ganancias, vivo en todo eso. Entonces, esto de la vida virtual nos intoxica, nos daña, nos destruye, nos aparta. Entonces,
Recuerda que hablábamos ayer de que Dios apaga la lámpara. Yo no quiero que Dios apague la lámpara, porque entre más me meto yo a este mundo, yo digo, yo es apasionante. Yo haciendo este trabajo decía, Señor, es que esto es hermoso. Yo no había visto esto así. Yo decía, yo decía, no, te fajaste, Señor, no puede ser. Apasionante, Dios. Entre más yo me meto en este mundo, yo lo veo apasionante y yo quisiera contarle a todo el mundo lo que empieza Dios a revelar. Y de pronto yo estoy haciendo algo y yo digo, yo no sabía eso. Porque yo me estoy metiendo en una conexión con Él que me ha permitido vivir una vida en paz con mi esposo, dejar que mi esposo sea como Dios lo hizo, que solamente Él lo puede cambiar. Es lo más duro. Lo más duro es tener que menguar y decir que mi esposo es divino, Él me ama. Se los digo, Él me ama. Él me ama. Si nos soportan es porque nos aman. Pero créanme que a veces me lo quiero comer vivo. Después A veces me lo veo tan chiquitico. Y de verdad, él a veces llega y me quiere sorprender, divino, me quiere sorprender el día que yo más tarde llego al trabajo y me cocina. Y me hace las ensaladas, porque sabe que me gustan las ensaladas, y me prepara. Y cuando yo volteo a mirar, yo no sé si es una penitencia. La cocina. Son todas las ollas, todas las cucharas. Le he tomado fotos y se las mando a mi hermana y le digo, mira la sorpresa que te tiene. Es impresionante. Entonces, pero yo aprendí que Él quiere mostrar, y Él no lo sabe hacer, pero Él quiere mostrar amor. Imagínense que yo le diga, ay no, mijo, pero me va a hacer esto, mejor no me haga nada. Yo digo, Señor, dale convicción de pecado. Oiga, y créame, me dice, Él voltea a mirar, me dice, ay mami, te hizo mucho desorden, ¿cierto? No vuelvo a cocinar. Y le digo, gracias papi por entender. Pero solamente Dios me da esa paz. Tenemos que entender, o sea, yo no lo puedo cambiar, pero ellos lo saben hacer. Sí, no lo saben. Me ha pasado con mi hijo. Ajá, Cristian le encanta cocinar, sí. pero también. La montaña No, detrás y de- salpica así, entonces yo como que de repente me agarra los cabellos. El corazón. Cuando termino de cocinar, solo con un trapito y... Entonces digo, ok, tiene la intención. Él tiene la intención, pero no les podemos bloquear porque ellos están queriendo hacer algo con amor y no podemos bloquear. Yo no puedo decirle a mi esposo, no lo haga, porque entonces él ya se le quita ese derecho, se le quita como eso que él tiene, que quiere hacerlo de una manera, y yo solo puedo acudir al único que puede cambiarlo. Pero una persona No, y- tóxica viene y, ay, qué desastre, no ve la bendición, sino bendición. que ve la maldición. Sí, no, uno y yo ve. Y después ellos, pero Sí, espérate. viene y uno ve el castigo. Y nos pasa con nuestros hijos. Yo una vez les di un testimonio a ellas que yo había trabajado todo el día y ella había hecho limpieza, todo, pero justo había dejado como 3 platos sucios. Y dije, ¿ya dejaste esos platos sucios? Y ella había limpiado toda la casa. Cuando yo me di cuenta, baño y todo, Isa, sorry. Pero es eso, porque muchas veces uno, de lo que trae, eso De lo también que da, trae, daña, exactamente. le quita Entonces el Dios solamente puede ayudarnos a sobrepasar todas esas situaciones porque Dios nos permitió tener una fuerza sobrenatural como mujeres, emocional. Entonces cuando nosotros nos llenamos de Cristo, no nos ganan las emociones, sino que yo tengo gobierno sobre ellas. Y yo le digo a mi emoción, cállate. No, yo Y de los nice. 2 varones que tengo, uno le gusta cocinar y al otro no. Entonces, ¿qué más me encantaría que los 2 cocinaran? Pero no, o sea, el otro es de limpiar y a veces llego y me dice, ya pasé vacío, mami. Aunque yo vea Ahí por ahí tienes el polvo por balance. ahí. Total, ¿verdad? El hombre Ahí tienes el balance. y yo limpia el otro cocina. mi esposo es, él llega y me quiere ayudar y me quiere hacer, haciendo este trabajo, él llega divino porque él me apoya. Y él él recibió a Cristo y no le hace germinar la semilla. Pero él llega y me ayuda y me recoge y me hace, y cuando yo llego todo está hermoso, lindo. Y yo abro el closet y todo encuentro el trapo de trapear encima de los zapatos. Ellos no, porque ellos no tienen ese orden. Entonces,
Yo no le voy a dañar su corazón por algo que me quiso hacer, que Dios le puso en su corazón, pero no lo sabe. Entonces aprendí a amarlo con sus defectos porque solamente Dios lo puede cambiar. Amén. Nadie más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que hace la palabra. Porque Dios quiere que cambie yo. Nosotros pensamos que Dios me tiene para cambiarlo, para cambiar a los que están al lado mío. No, esas son las lijas que está usando para lijarnos, para hacer de nosotros una obra perfecta. Para pulirnos. Para pulirnos, exactamente. Pero ante Una todo pena. también hacerlo, Ah. o sea, bueno, con la experiencia de ser madre y de 3 hijos, madre soltera, o sea, el ejemplo que uno les da también a los hijos. Sí. Bueno, no sé, o sea, el orden, como uno, o sea, el amor que uno brota dentro del hogar. Ujú. Porque hay, o sea, como ellos nos ven en la iglesia, pero cómo somos nosotros dentro En del casa hogar. se ve, en casa se ve. Entonces son dos cosas diferentes, porque a veces en la iglesia se puede ver que hoy uno es muy amable, muy Precisamente por eso cariñosa. se necesita la palabra, porque sin la palabra yo puedo fingir, si no tengo la palabra yo simplemente puedo parecer, puedo hacer imagen. Dios dice no hagáis imagen, pero yo puedo tener una imagen y mostrarle al mundo, pero Dios sabe que estamos mintiendo, Así es. porque los hijos están respondiendo conforme a lo que hay en las casas. Así es. Los hijos muestran lo que hay en casa. Terminamos siendo hipócritas. Sí, entonces los hijos se sabe que hay en casa porque los hijos están respondiendo conforme a eso. Entonces estamos haciendo imagen. Por eso es que solo la palabra puede cambiarnos a nosotros para poder llevar ese amor a casa. Para poder pasar todas esas circunstancias. Solo la palabra. Si yo no tengo una conexión íntima con Dios, si yo solamente quiero hacer, yo voy a hacer esto. Recuerdan que ayer hablábamos que iban de la iglesia de Éfeso. Todo lo que hacía, pero habían perdido el primer amor. Yo lo hago para que me miren, para que el ego. Ay, miren esta, ay, pero miren esta belleza. Y resulta que por dentro son víboras. Entonces, ¿por qué? Porque me voy alejando y Dios dice que va a apagar el candelero. Él se retira, porque ya estamos viviendo más en el mundo. Porque ella lo está haciendo uno para el Ya mundo. uno lo está haciendo para el mundo, para tener ganancia, para tener Para riqueza, beneficio para propio. que me vean otros, para conseguir el amor de fulano, Ahí para gana que me nuestro yo, admiren, ¿no? para que me admiren, que es el ego. Perdón un segundito, Dani quería decir algo. Sí, yo como que se complementa cuando dicen que eso uno puede ser piedra de tropiezo para otro, porque a lo mejor está teniendo un gesto bonito y uno no lo aprecia, ¿verdad? Pero uno no sabe lo que Dios está trabajando. Ajá. O si es que ya han escuchado tanto a uno decir, ay, tú no me ayudas, entonces ya Dios está trabajando, entonces tú no lo aprecias, entonces te conviertes como en piedra de tropiezo Así es. a lo que Dios está trabajando en esa persona. Y con solo decir tú no me ayudas, pues ya uno está declarando una palabra, no me ayudas, no me ayudes. Entonces no ayuda, porque ya uno está declarando. Uno le dice al niño, dice, oiga, tú no ayudas en nada. Y dice, sí, no te ayudas en nada. O sea, necesitamos aprender a decir gracias. Cualquier cosa que haya doblado, uy, qué bien, papi, me hiciste eso. Sí, es darles valor a lo poco que Cambiar. hayan hecho, cambiar esa manera, y solo Dios puede hacerlo. Sí. Amén. Entonces, estamos hablando de lo que tiene que ver, de los daños que hay, de lo que tiene que ver con el Internet, de La cómo los virtualidad. niños están siendo instruidos por Internet. Son los babysitting, el Internet son la babysitting de los niños, porque las mamás, con tal de estar estoy con la hermanita fulana, mi amor. Y el niño una tarea. La hermana, espere que ahorita estoy. Y terminan los niños odiando a la vecina. A la y entonces llega la hermana y los niños. Llegó esta vieja. ¿Seguro? Porque la hermanita les está quitando el tiempo de la mamá. La hermanita les está quitando porque todo el tiempo entonces somos, los padres se convierten en padres fantasma. Están ahí, Presente pero ausente. pero no están con los hijos, están con todos los demás. No se les da tiempo de calidad a los hijos porque el celular está ocupando el tiempo. El televisión. El Netflix. televisor, Netflix. Esas series son
hermosas, divinas, me encantan. Pero yo le digo a mi esposo, ¿es película o es Oh, igual serie? que yo. Y cuando él me dice ¿Serie? serie, No, digo, no. no, apáguela porque son buenas y nos vamos a quedar acá. Sí. Yo le digo, no me pongas series, Sí, sí, porque yo claro. sé que me voy a quedar ahí Igual que enclaustrada. Solo uno más. Igual que yo, no, y lo peor es que eso no para, sino que sigue. Sí, Uno que ni cuenta se da cuando ya sigue al otro. Y entonces está más buena y uno cómo se va a perder el próximo capítulo. Sí, yo no. No, Prefiero la película que ya sé que se acaba en 2 horas y ya. Eso, Ay, yo sí. también. Entonces todo eso necesitamos aprender a que no es pecado, pero se le tenemos que límites. limitar, tenemos que tener un balance. Compartir con nuestros niños y ver una película, pero ay, esas películas tan aburridas que esos muchachos. Ustedes van a sacrificar el gusto suyo por ver qué ven sus hijos, Así qué les enseñan sus hijos. Esas películas que están haciendo ahora traen tanta información Sí, señora. perversa Sí, sí. que aparentemente son muy lindas, pero son pésimas. Hay mujeres que están haciendo programas para niños, pero dentro del programa para niños están instruyendo a los niños para ser Ideología. homosexuales. Ideología de género. Sí, lo están haciendo, pero la mamá piensa que son unos muñequitos inocentes. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender que esto nos está distrayendo y estamos enseñando a los niños a que sin eso no pueden vivir. Entonces, aprender. Si estamos comiendo, no celulares, no respondamos. Si estamos con Dios en una oración, apaguemos el celular. Estamos con Él, pero resulta que no, yo estoy con Dios, pero es que estoy esperando una llamada. Entonces, es como si su hijo fuera a hablar con usted y resulta que usted va a buscar a su hijo, pero su hijo le viene y dice, ay, voy a hablar con mi amigo fulano. No le interesa hablar con la mamá. Dios quiere una relación con nosotros. Dios como papá quiere que nos acerquemos a Él en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en lo bueno, en lo malo, en lo feo, en el pecado. Y decir, papi, fallé, me arrepiento. Dejemos de pedir perdón. Todo el mundo dice, pida perdón, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y todo el tiempo hace lo mismo. Porque pedir perdón, Dios ya nos perdonó. Jesús no va a ser crucificado otra vez. Ya el pecado fue vencido. Él lo que necesita es que nos arrepintamos, un arrepentimiento genuino. Eso es lo que Él necesita. Pero yo todo el tiempo estoy haciendo lo mismo, ay, perdón, Señor, ay, perdón, perdón. ¿Sigo igual? Necesitamos que nos lleve al arrepentimiento y solamente el Espíritu de Dios nos da convicción de pecado. Y esta es el aceite que nos va a llenar de su Santo Espíritu. Esta es la palabra que nos va a llenar de la identidad del Padre, que nos va a llenar del aceite y que nos va a dar la autoridad y poder en Cristo. 3 en 1. Entonces, otra parte, porque esto es extenso, es el resentimiento. Eso sí que nos ata. Cuando estamos con tanto resentimiento y yo no suelto el resentimiento y lo estoy recordando todo el tiempo y me viene a la mente lo que me hizo, porque mi percepción cuando yo estoy resentida es que el mundo está contra mí, pero no me doy cuenta que yo estoy haciendo todo para destruir el mundo por mi resentimiento, ¿sí? Porque yo como tengo dolor. Entonces, si a mí me hacen algo, ¿sí? Y resulta que yo recuerdo que me hicieron algo, entonces yo me voy con ese recuerdo y voy caminando y de pronto vuelvo y recuerdo que yo siento que tengo un dolor y me voy para el lado del dolor y yo me quedo ahí. ¿Qué me hicieron? Abusaron de mí. Mi mamá me abandonó. Mi papá me negó. Nací en un lugar diferente en un adulterio. Y eso marca. Nacer por adulterio. Entonces eso marca porque el hijo nace como que yo quién soy. ¿Sí? Entonces empiezan a sentir resentimiento. Una madre que les digo, hay una mamá que yo conozco, no está aquí. Es una señora, ella ya se fue para Colombia. Toda la vida odió a su esposo, toda la vida lo odió y lo sigue odiando. Y le habló a sus hijos de su esposo pestes. Horrible. Su papá es lo peor. Y ese señor dedicado
dedicado. ¿Qué pasa hoy en día que los niños crecieron? La odian a ella porque ella sembró odio en sus corazones y ella está recibiendo de lo que sembró. Porque con el tiempo los hijos se dan cuenta de la verdad, pero nacen heridos, crecen heridos y lastiman, pero convierten a la mamá en su enfoque para vengarse. Y la maltratan y la humillan y no la quieren al lado y tienen hijos y solamente la llaman si la necesitan. Necesitamos que venga y cuide al niño y ellas, ay, qué lindo que el niño, que no sé qué. Ya llegamos, váyase. Un horrible, horrible, pero ella sembró odio. Y esos niños no pueden amarla porque ella les sembró odio en su corazón y eso es lo que ella está recibiendo. Precisamente por el dolor que tiene, que no fue restaurada y no quiere salir de ahí. Es una señora que no quiere salir de ahí, ella no entiende. Cuando no conocemos, no sé, yo creo que la vez pasada les hablaba de la muchacha con la que yo hablo, que fue porque estaba destruida por el adulterio que cometió su esposo. Y cuando le pregunto yo, ellos son como 16 y le digo, ¿cuántos de ustedes han sufrido adulterio o son adultos? Y digo, todos. Unos uno y otros otro. Eso es visita, entonces hay que averiguar cómo funciona. Empezamos a averiguar cómo era eso, cómo funcionaba la mujer para que hubiese adulterio. Entonces la mujer empieza a no arreglarse, a no atenderlo, a no tener tiempo, a acostarse temprano, a parecerse una bruja que el esposo, nada, no hay tiempo para mi esposo, estoy ocupada con los niños, entonces el esposo está supliendo una necesidad. Entonces empezamos Dios dice que no nos neguemos a nuestros esposos, porque da tentación al diablo. Pero entonces si uno no se da cuenta, ella nunca vio a la mamá. Es más, la mamá se volvió cristiana y decidió que estaba casada con Cristo y no volvió a tener nada con el esposo. Pero ahí entra lo que es religiosidad, ¿no? Eso ya viene siendo religiosidad. Sí, claro, no, y porque simplemente no quiere. Entonces viene, la señora es extremadamente legalista. La mamá llega y dice, Navidad, aquí no hay Navidad. Y la mamá llegaba y empezaba, porque yo le dije, está decapitando a su papá, a su esposo. Le dije, Pinas, que lo está decapitando. Decía usted al comienzo que a veces nosotros, por no conocer o falta de conocimiento, a veces buscamos a la persona, a veces sin saber la historia. Todos tenemos historia. Y en mi caso es eso, de como decías tú, de niña, mi papá le fue infiel a mi mamá en Honduras cuando me fue a recoger a Honduras sin saber que se estaba metiendo con la hija de una bruja. Entonces a él le hicieron brujería y cogieron una foto de mi papá conmigo. Y nos hacían brujería los dos, que cuando yo vine a este país, todos los viernes yo tenía sangrado de la nariz y eran dolores de cabeza, pero eran dolores de cabeza intensos, y a través de eso vino también que parece que un año estando aquí mi papá empezó a abusar de mí sexualmente. Pero a través de la oración, obviamente mi papá fue a Honduras y en esa oportunidad le dio a mi mamá revolverse, a encontrar con Dios. Ella empezó a ir a la iglesia, empezó a orar, empezó a hacer todo eso. Cuando nosotros regresamos, como 4 años después, ahí fue donde yo también, como que yo me enamoré de Dios, porque I'm like, espérate, algo no está bien. Y después fue que nosotros encontramos, alguien en Honduras encontró la foto de mi papá conmigo, que tenía como puyas por todo eso. Nosotros sabíamos que fue a través de la brujería. Y entonces, porque si ustedes conocen a mi papá, es un señor que, oh my God, like, con sus hijas, y son 3 hijas que él tuvo, nunca abusó de mis hermanas. Like, es algo que mi mamá dice, es que yo no entiendo, pero entonces ya uno conociendo cómo eso trabaja, uno dice, wow, ¿verdad? Que hasta ahora yo digo, y yo tuve que pedirle, Dios, fue todo un proceso como de sanación que Dios tuvo que hacer en mi corazón, porque para perdonarlo, para poder hablar con él, para mi mamá también, ¿verdad? Porque ella dice, ¿cómo esto pasó en mi propia casa, en mis ojos? Obviamente es una historia larga, pero una historia de que, como usted dice, que cuando yo le dije, Dios mío, mi vida es tuya,
A mí me ofrecieron alcohol, me ofrecieron sí, todo lo que uno dice sí para calmar como ese dolor, pero Sí. dije no, mi Dios apareció. consuelo, sí. Dios Yo te yo reencontró. pasaba en la iglesia, yo pasaba todo para correr, refugio mi fue refugio fue Dios. Y él fue Gracias el único a que, Dios. sí, él fue el que me pudo Y aún sacar. así pueden suceder situaciones que uno no entiende por qué le pasan a uno en el camino y uno dice, pero ¿qué me pasó? Porque tengo el caso de una chica, yo he estado hablando con ella por mucho tiempo y estaba yo por llevarla a la casa o ir a la casa de ella para hacer una liberación. Entonces Dios me dijo, no, hay autoridad legal. Y Dios me dijo, hable con el esposo. Y Dios me muestra que el esposo está teniendo sexo con mujeres y hay hechicería y brujería. ¿Qué pasa? Hay una simiente corruptible que está entrando en ella y ella está sufriendo de unas emociones terribles. Ella dice, yo no entiendo, ella es cristiana, pero es algo que no entiende. Ella, al esposo estar metido, y precisamente tengo una cita con él, porque llamé a un familiar y le dije, necesito hablar con él. Dios me ha puesto algo que tengo que hablarlo, y le tengo que hablar claro. Porque él está desesperado, no sabe qué hacer, él la ama, pero está haciendo algo que no puede controlar. Y tengo que hablar con él para decirle lo que él está haciendo. Lo que Dios me mostró que él está haciendo. Porque ella no puede ser libre mientras tenga autoridad legal, porque él tiene relaciones con alguien que está haciendo brujería. Y él está llevando esa simiente corrupta a su esposa y está tocando a sus hijos. Claro, todo eso Porque esa mujer quiere derrotar lo que ella desea, el trono de ella. Quiere tenerlo libre porque quiere su alma. Lo que pasa es que la mujer que es bruja, la mujer que atrae, hay hombres que buscan prostitutas y prostitutas quieren el dinero, pero hay mujeres que quieren el alma. la que habla proverbio. Entonces, exacto, hay mujeres que quieren el alma. Entonces, eso es más profundo de lo que uno se imagina. Por eso ayer hablábamos, y cuando yo les hablaba de que Dios habló conmigo, y me puso a orar mucho por ustedes. Y por eso hubo esa parte que decía, tiene que salir esa simiente corruptible, porque esa simiente corruptible al no salir, hay algo que funciona mal en un ser humano. Empieza a sentir algo raro, con desórdenes, porque no ha salido y eso tiene que salir ese flujo por donde haya entrado. Tiene que ser por sus partes sexuales, por la boca, tiene que salir. Entonces uno tiene que decir que salga de uno tiene que entender que tiene que salir, no oponerse a que eso salga, porque eso está teniendo control, a pesar de que Cristo está con uno. Está esa simiente corruptible dentro de la persona que ha sido abusada, de un niño. Entonces, no sé si están entendiendo, es algo profundo, pero Dios nos está mostrando las estrategias del enemigo para detenerlo a uno. Porque uno puede estar en Cristo, pero estar retenido. Y se necesita eso. ¿Cómo es que una persona que conoce por tanto tiempo no la puede liberar? ¿Cómo es que no se puede? Y Dios dice, no puede. Y son múltiples como ataduras que dentro y uno piensa, fui sanado en esto, pero es ahí después Dios te enseña que no, hay otra cosa, hay otra cosa precisamente porque hay esas simientes. Entonces, ¿sí se dan cuenta las estrategias del enemigo? Y cómo solamente la palabra de Dios y cómo Dios libera a unos, pero a otros se tienen que liberar. Tienen que desligarse. Siempre nos tenemos que desligar a nuestras generaciones, desligo a mis hijos, hasta 1000 generaciones las desligo. Somos simiente santa, tengo raíz santa, tengo el nuevo olivo, no tengo el olivo silvestre, tengo el nuevo olivo. Entonces, nosotros nuevo pacto, somos del nuevo pacto. Entonces, fíjese cómo funciona el resentimiento, la amargura, el odio. Cuando yo odio, estoy sembrando odio y no me doy cuenta porque la gente me odia. Yo, pero ¿hasta qué le pasó si me odia? Todo el mundo me odia, todo el mundo dice, si uno tiene problemas con todo el mundo,
El problema no es el mundo. El problema no es el mundo, el problema soy yo. Yo tengo problemas con mis hijos, yo tengo problemas con mi esposo, yo tengo problemas con mi mamá, yo tengo problemas con la familia de mi esposa, el problema soy yo. Pero yo no quiero, yo veo solo el problema, es muy rico uno proyectarse, todo al frente, gigante, pero no me cuenta que el problema soy yo. Entonces ahí es donde Dios necesita entrar para renovarnos, para ser renacidos de nuevo, ¿sí? Entonces ahora también vemos la ansiedad. Cómo el enemigo nos causa y nos manda dardos de fuego, nos envía. Y esos dardos de fuego empiezan a sentir el miedo, angustia, desesperación, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. El 95% de las personas que sufren de ansiedad, todo lo que piensan no pasa nada. Entonces cuando yo tengo y me llama una muchacha y me dice, ay, estoy angustiada, digo, ¿qué está pasando? Digo, ¿su esposo cómo está? Me dice, bien. ¿Su hijo cómo está? Me dice, bien. ¿Y su hija cómo está? Bien. ¿Cómo está su mamá? Me dice, bien. Y le digo, es mentira del diablo. ¿A quién le va a creer? Entonces empezamos a orar. Y le digo, métase en el reino. Una de las estrategias que necesitamos, por lo general, una persona que sufre ansiedad, busque la palabra ansiedad, los sinónimos de ansiedad, y busque versículos con esas palabras. Y diga, y mire qué dice la palabra de Dios sobre eso. Esa es una forma de uno adentrarse en el reino y buscar lo que Dios dice sobre eso. Si es tristeza, busque antónimos de tristeza, alegría, gozo. Entonces yo empiezo a buscar cómo buscar la alegría en Dios. Empiezo a alabanzas, a gozarme, ¿sí? A gozar, a tener gozo en mi alma. Empiezo a buscar eso. Necesito saber las estrategias. Pero yo puedo pelear y decir, no te dejo, no, me sueltas ya y suéltame. Y el enemigo está feliz y dice, así la quiero tener en el ring. Ocupada, no tiene tiempo para el Señor. Yo necesito prepararme, ¿sí? Para poder hacer que se manifieste la liberación en mí. Para poder entrarme en un mundo que no conozco, porque es que lo que hay aquí es inmenso. Es inmenso. Es algo maravilloso. Y si nosotros no nos adentramos en este mundo, seguimos muriendo por falta de conocimiento, pereciendo por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces, los miedos y las angustias son el miedo al futuro. Quiero que entiendan eso. La ansiedad es miedo al futuro. Va a pasar algo, va a suceder esto. Es más, yo no sé si a ustedes les ha pasado que les llega un dardo de fuego y ustedes se sienten como que se imaginan que algo va a pasarle a fulano o a sutano. Y se los quiere, el enemigo lo quiere llevar a uno al hospital, y al ataúd, y al velorio. A la tragedia. Exacto. Entonces esos son dardos de fuego. Y Dios dice que nosotros, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces necesitamos aprender la palabra de Dios para destruir eso y sujetar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Necesitamos sujetarlos, ¿sí? Y si tengo miedo, porque digo, si mi esposo, yo he tenido sueños con mi esposo y terribles y de verdad que son impactantes. Entonces yo llego y llamo a mi hermana y digo, hay que orar, y llamo a mi amiga y yo con la que oro y empiezo a decir, Señor, gracias porque te tengo a ti, gracias porque mi esposo tú lo amas, tú lo creaste para propósitos maravillosos, tú lo cuidas, tú lo proteges, ya lo libraste de las garras del cazador. Oye, de verdad ha sido impactante cómo pasan cosas y a él no le pasa nada. Porque de verdad que el enemigo lo ha querido atacar. A veces me ha dicho, ¿no será que por tú estar en eso me pasa a mí? Sí, es posible. Sí. Entonces, el enemigo, pero yo le digo, más ha sido Dios. Le digo, más ha sido Dios que te ha defendido. Exacto. Te ha defendido. Para mostrarle su poder. Exacto, le digo yo. Le digo, y pasan cosas. Pero yo antes me amargaba por esas cosas y yo, Señor, hasta acá.
Señor, y una vez peleé con el Señor. Digo, no, Señor, ya no más, ya voy a botar la toalla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Sí. Ya no quiero más, ya no quiero seguir esto, voy a renunciar. Basta ya, no quiero otra vez lo mismo, nada se arregla, todo me complica, esto me causa un estrés, esto mire a mi esposo, mire lo que está pasando, mire eso, lo que no sé, pero yo peleo y me arrodillo y yo me quebranto y digo, pero otra vez no, lo mismo y se repite. Y un día llega y me dice, estaba yo y ya terminé de quejarme. Lloré, peleé con él. Y berrinche, porque él sabe que tenemos berrinches. Hay momentos de desesperación. Entonces yo le dije, yo no entiendo qué es lo que pasa. ¿Por qué me tienes abandonada? No te siento, no te oigo, Pero yo peleando con él, pero un hijo peleando con mamá. Mamá, es que tú no me pones atención. Mamá, es que siempre estás con esa señora y nunca me pones cuidado. Todo el tiempo, así estaba yo con el Señor. Y entonces un día llegué y me dice el Señor, yo soy feliz oyendo la palabra de Dios. He decidido ser obediente en algo. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo he decidido oírla. Usted no se yo he estudiado mucho, pero lo que sé ha venido de revelación. No ha sido por el estudio, porque la palabra de Dios es revelada. Entonces, me mandó a Proverbios 13. A Salmo 13, creo que es el Salmo 13. Salmo 13. Vámonos para el Salmo 13, que ese está. Y yo empiezo a leer. Y me parecía que estaban diciendo, él se fue y le dijo a David, escribe que Alba va a necesitar. La va a necesitar. Escríbelo bien clarito que Alba lo necesita. Alba en el 2025 lo va a pasar para esta fecha. Es que escríbame, le ahí a la muchachita. Él va por delante primero. Él ya sabe por lo que vamos a vivir, pero tiene preparada lo que nosotros debemos hacer. Pero cuando uno aprende a oír. Entonces mire lo que dice el Salmo, dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Y yo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Dónde estás? No te siento, no te veo. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Dice, póngale cuidado a esta parte. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Me quedé aterrada. Yo, esperen, ¿cómo es que dice? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y yo, o sea que soy yo la que me estoy entristeciendo, soy yo la que estoy pensando mal. Y eran mis pensamientos. Yo pensaba tanto en lo malo que me adentré en, miren esto, cada día estamos mal, mire cómo estamos, mire no sé qué, cómo va a pasar. Y yo misma me fui llevando a eso, con los pensamientos. Era yo. Y miren lo que dice, entonces yo seguí, dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, yo le decía al Señor, Señor, tú que eres el Dios todo, por eso estás dejando que el enemigo baile conmigo. ¿Quién estaba bailando con él? ¿Quién lo invitó a la fiesta? ¿Quién le invitó a la fiesta? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Estaba enseguecida. Para que no duerma de muerte, para que no digan mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Él habla de los enemigos de las tinieblas. ¿Sí? Entonces uno dice, claro, las tinieblas tienen poder y me están bailando conmigo, y fue que yo los invité a una fiesta y no me había dado cuenta, no estaba vestida. Entonces, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces yo dije, aquí terminen, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y yo dije, ok, entonces Dios me está diciendo aquí algo. Yo soy la que estoy poniendo consejo en mi alma. Soy yo la que estoy pensando mal. Soy yo la que estoy causando esta situación. Aquí dice que cante, que alabe. Y entonces empecé a colocar canciones de júbilo. Duré 5 días escuchando solo canciones de júbilo. Lo que estaba pasando no me pasaba solo a mí, era en la casa. Y yo empecé a cantar canciones de júbilo, y yo bailaba, y yo decía, y mi mente empezó, esas canciones empezaron a derrumbar,
Y de pronto mi esposo también estaba en su situación. O sea, estábamos los dos en esa situación y de pronto se acerca y llega y dice, ¿qué está pasando? Dice, ¿y tú estás feliz con esto? Y digo, es que Dios dijo que no me dejara vencer. Y aquí estoy bailando, y aquí estoy, yo le hacía así, bailemos. Le digo, yo, venga, nos gozamos los dos y no sé qué, y yo lo abrazaba. Y él dice, ese cabello, y le digo, es que estoy derribando los argumentos que se me han metido a mi mente. Esto ya Jesús lo venció. Esto ya él se quedó. Y se sentó conmigo y él se reía de verme gozar. Entonces empezó a cambiar mi manera de pensar y empezó a cambiar mi manera de vivir. Y a veces nos pasa porque estamos débiles. ¿Sí? Entonces el enemigo entra de una manera tan sutil. Porque es que él es sutil. Él se vistió de serpiente y a veces se empieza a vestirse de otra manera y uno va creyendo en que él está haciendo algo y cada día uno lo va viendo y lo va viendo peor. Porque yo le estoy dando permiso de que me diga. Tiene legalidad porque yo le estoy dando permiso de hablar conmigo. Entonces Dios dice, o hablas con él o hablas conmigo. Pero Entonces, no sé. en todo el ejemplo que usted dio, o sea, siento que literal, yo creo que eso a todas nos pasa. Sí. El tema fue, la circunstancia sigue siendo la misma, Sí. el problema sigue estando ahí, pero cómo yo estoy, cómo es mi actitud en medio del problema, el saber, espérame, pero yo soy hija del Padre, yo no tengo por qué estar Exacto. en esta angustia. Y la situación cambia a medida que uno cambia, porque es que la situación se está empeorando por mi manera de pensar. Exactamente. Sí, Le doy dando más. yo le estoy dando permiso de Sí, que siga siendo, agrandar. de creerle. De creerle. Esa es una autoridad legal. Kelly Sí. mandó ese mensaje al grupo, so quien tenga chance de verlo, si no lo han Ya visto. les digo. El mensaje de Dante, que exactamente lo que Kelly está Que diciendo. pase lo que tenga La que pasar. circunstancia pase va a lo que seguir tenga lo que pasar. mismo, la circunstancia va a seguir lo mismo, pero es nuestro corazón que cambia. Y lo que me encantó que él dice, aunque la evidencia que tengamos en mano te diga otra cosa diferente, tiene que estar tan cierta en Dios Ujú. que no importa la circunstancia, que Dios, uno tiene que tener esa seguridad en Dios. En Dios. So, lo que Kelly está diciendo, si tiene chance, es un mensaje muy, muy precioso. Está en el chat de mujeres, yo lo coloqué el lunes, si no estoy mal, se llama Que pase lo que tenga que pasar. Entonces, uno se goza, entonces uno empieza a conectarse con Dios y empieza Dios a poder hacer algo, porque mientras yo tenga la comunicación con el enemigo, Dios no puede hacer nada porque yo estoy hablando con él. Yo lo invité a mi casa, me senté con él, me acosté con él, me acosté con la situación. Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo porque yo me acuesto y cómo voy a hacer esto y esto, no, pero esto está peor, pero no sé qué. O sea, como que uno se acuesta y se dedica a pensar en el problema y se acuesta con el problema, se levanta con el problema, lo invita a desayunar y cuando menos pienso O el esposo- ayunar. No, Porque lo más entonces terrible. no desayuna uno de la Sí, angustia. de la angustia. Y lo peor es que el esposo llega y le dice a uno algo y dice, ¿qué? Y entonces se agrava todo el hombre. Sí, entonces eso no puede ser. Es una manera en que. Mira que lo que ahorita que estaban diciendo que el enemigo a veces se enoja cuando uno, que te decía tu esposo que si no será que le estaba pasando Sí. por lo que tú estabas haciendo. Hace un par de años me sucedió que yo conocí una persona y en una iglesia que estaba yendo yo en Manhattan y conozco la persona y entonces resulta que, bueno, tiene mi número y empieza a contarme ella como de que ya le estaban haciendo brujería, bueno, una cantidad de cosas que como con una información que como que yo no tengo las herramientas para ayudarla, ¿no? Entonces ella me bota todo y yo en ese momento conozco una pastora, entonces yo la dirijo y yo, mira, yo creo que tal persona puede ser la que te puede ayudar. Entonces yo les hago el contacto y todo y a través de ella después es que me entero que ella tiene una liberación, la pastora empieza a ministrarle y todo y hay muchas cosas que ella estaba desligando, pero después de lo que pasa eso, a mí de la nada me apareció supuestamente un barrito. Y pasan los días, fue para mi cumpleaños hace 3 años ya,
Y resulta que esto empieza como a crecer, y entonces es un barrito ciego, pero tan raro, esto no pasa, no sé qué, y ya pasa una semana y la cara se me empieza a hinchar de una manera bastante fuerte. Pero yo no quería ir al médico ni nada hasta que, bueno, ya me asusté porque ya literal la cara se me estaba deformando. Y de ese supuesto barrito ciego. Y resulta que voy al doctor, no, le digo, me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, pues tengo un barrito, seguramente se me infectó o algo. No, pues tiene un absceso, vamos a romperlo. Cuando lo rompen, no sale nada. Y un absceso, se supone que un absceso lo rompen y estalla. Y yo seguía, era por mi cumpleaños en julio, y entonces ellos me hacen 4 hoyos, porque supuestamente salía, pero eso no salía nada. Y era una bola, o sea, yo tenía una pelota aquí. Y entonces ellos nada, pero no se sabía qué era. Me decía, pero qué tan raro eso. Y hubo una persona en el médico que me dijo, no, eso que te está pasando no es normal, yo te voy a mandar con un especialista. Y el día de mi cumpleaños, él me mira y se queda, me dice, ¿qué te pasó? Y yo, no, que un granito, no sé qué. Él me mira y me dice, no, eso es una picadura de araña. Yo, ¿de araña? ¿Pero en dónde? ¿Usted ha ido a algún campamento? No. De la nada salió una, entonces él me dijo, no, eso, y estaba haciendo, la piel muriéndose, necrosis. Oh my God. Estaba haciendo necrosis. Y yo, cuando a mí me hicieron yo tenía, yo me tapaba, pero yo no dejaba ni que mi esposo me viera, que nadie me viera. Yo iba y me hacía, pero era una pelota la que yo tenía. Y yo lloraba y yo decía, Señor, ¿pero qué me está pasando? ¿Pero por qué me está pasando esto? Y lloraba y yo decía, bueno, después me entero lo que sucede con esta señora. Ella se entera, la pastora, lo que me está pasando, porque mi mamá empieza a buscar, o sea, pero es que ya, y eso empieza, y claro, me hicieron como 4 hoyos, y resulta que eso no sanaba. Hasta que el doctor me saca y me dice, no, es que eso es de una araña, no sé qué, y me saca la piel muerta. Y dice, no, vamos a tenerle que hacer una cirugía. O sea, yo le muestro las fotos, era una cosa impresionante, era literal todo en la mejilla. Y entonces yo decía, pero ¿qué me está pasando? Y cuando pasa eso, me dice, no, pero eso es muy raro porque ese tipo de arañas no están por acá. O sea, si usted dice que no ha salido, eso no es una araña como de aquí. Silvestre. Exacto. Entonces yo empiezo a decir, y mi mamá, a raíz de una tía orando, ella dice que ella había sentido que había sido eso tiene una palabra, se me fue, como un ataque, pero no, retaliación, un ataque de retaliación. Entonces ella le dijo, entonces después empezando, pues ya la pastora que ayudó dice, sí, es que la muchacha que tú fuiste el instrumento que Dios utilizó para liberarla a ella. Y ella había sentido la revelación de que lo que me ha pasado a mí era de que esa picadura de araña había sido un ataque del enemigo en retaliación, porque al parecer, tenía muchas cosas, exacto, demasiadas cosas demoníacas. Y pues yo sin saberlo, obviamente, pero a la semana que a mí ya me pase, yo estoy en el proceso ya de sanarme, que a mí me dijeron, a mí me tienen que operar porque ya estaba como comiéndose la mitad de mi mejilla. Y el doctor decía que me iban a tener que operar para quitarme piel de otra parte del cuerpo, para ponerme aquí una cantidad de cosas. Y yo, es mi cara, bueno, pero gracias a Dios, así no se ve, sí tengo una cicatriz, pero gracias a Dios fue solo Dios, porque hasta el doctor quedó en un milagro, pero después a la semana mi esposo lo picó una araña en la pierna. Y entonces, claro, yo cuando le vi la picada, yo le dije, nos vamos ya al hospital, o sea, yo ahí ya tomé, pero fue exactamente lo mismo. Y ellos decían, pero una araña es como algo, y ella ahí ya cuando fue con mi esposo fue que ella, porque es algo muy curioso, y ya ahí fue cuando mi esposo ya después me dice, por favor, quiero que tengas cuidado, no quiero, porque ya después cuando pasó con mi esposo, o sea, ya 2 episodios y nosotros revisamos todo, pero arañas de dónde, y ahí fue donde realmente la pastora fue como que ella nos dio la palabra de lo que realmente había sido. Gracias a Dios esa mujer pues fue liberada, pero fue un proceso de liberación bastante fuerte, y que ella dice que si
no hubiera llegado yo en ese momento, no las hubiera conectado a algo, probablemente ya, porque ya se iba a suicidar e iba a hacer una cantidad de cosas. Ya, Que- su alma era de ella. Exactamente, entonces fue algo tan fuerte, pero ahí es donde dice sí que ahí es Si hay porque- ataques, antes de venirme, yo siempre que a cualquier lado que voy, antes de ir, oro Ahora por cubriendo la casa, reparación. cubriendo a mi esposo, Ujú. declarando Ahora, que Dios está, uno reparación. necesita cualquier efecto contrario que quiera atacarnos, atacar a mi familia, mi hogar, mi mascota, todo está incluido. Todo está incluido porque Total, es parte de... no entro con todos los animales y en pleno tsunami a todos los cuido. En esos tsunamis también, ¿sí? Es más, el gato se enfermó, el de la casa. Un día estaba comiendo a mi esposa y de pronto sentí que él se hizo así como así. Entonces le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, algo me empujó acá. Entonces yo empecé a orar y cubriéndolo la oración, pero al momentico El el gato. gato se empezó a enfermar. Me empezó a ir cada minuto a hacer pipí, a hacer pipí. Yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces se empezó a enfermar. Lo tuvimos 2 semanas cuidando de él, llevándolo al hospital, llevándolo todo porque le hubo una obstrucción en él, en la orina. Entonces los animales son susceptibles a todo eso. Entonces uno tiene que aprender a cuidar todo, incluyendo las mascotas. O sea, uno tiene que aprender, estar en esto, uno sabe que no es fácil. Pero necesitamos aprender a cubrir a nuestras familias, a cubrirlos contra todo. La vez pasada, recuerda que les conté cuando venía para el retiro de la esposa, mi esposo no se cayó haciendo un trabajo. Estaba una reja que es metálica, pesadísima, se supone que está bien pecada, y él se cayó y se le sacó. Él se cayó, literal, desde un segundo piso. Él se cayó literalmente y él dice, no sé cómo sostuvo esa reja y no le pasó nada. Yo estaba terminando de hacer el trabajo, yo estaba concentrada, empecé a sentir un sueño, como una cosa, pero un sueño como una cosa desesperada. Y entonces yo me levanté y dije, no, voy a orar. Y empecé a orar, pero yo pensé que iba a orar por el grupo y Dios me puso a orar por mi esposo. Y resulta que mientras yo estaba orando por eso, el enemigo llegó a hacer su obra, pero ya Dios, con anticipación, porque tengo una conexión con Dios, me movió a hacer algo. Pero si yo no tengo conexión con Dios, yo puedo no darme cuenta que algo está por pasar. Entonces yo necesito ser sensible, gracias, necesito ser sensible a todo esto, porque sí pasa. Entonces yo le digo, papi, igual estamos cubiertos, yo se la pienso porque él me dice, pero él tiene algo tiene algo que es un don, pero hasta que no le siembre la semilla, no, porque él ve espíritus. Él a veces llega y siente y dice, ¡ush! Dice, él siente todas esas cosas. Entonces, eso, los dos en equipo, No, seríamos imagínese. espectaculares. Una pareja explosiva. Somos, mejor dicho, para hacer cosas maravillosas, pero yo solamente espero en el Señor eso. Pero es cierto que uno tiene que tener mucho cuidado y siempre uno protegerse. Cubrir a la familia, cubrir los hijos, cubrir los que están en donde estén. Porque yo me voy a España, a Australia, a todo donde está mi familia. Yo los cubro, sea quienes sean, y así no conozcan a Cristo. Y yo digo, Señor, los cuidas, los proteges, todo está bien. Ninguno morirá de muerte repentina, ninguno, porque ese es un pacto que hiciste con nosotros. Yo me agarro de los pactos. Nosotros tenemos las bendiciones. De Deuteronomio, esas bendiciones ya tenemos derecho a ellas porque Jesús cumplió. Gracias a él. Y dice la palabra que el reino los valientes la arrebatan. Hermana Alba, ¿qué le parece si tomamos 15 minutos de break? Vayan